Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Tenemos un Dios maravilloso. Amén. Yo quiero que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, adoramos y bendecimos tu santo nombre, precioso Jesús. Te damos gracias, eterno Dios, por este tiempo. Te damos gracias, papá, por tu amor, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor de la gloria, papá, porque tú tienes el control sobre todas las cosas, eterno Dios. Hoy declaramos, Señor, tu soberanía, declaramos tu poder, declaramos tu esencia, Señor de la gloria. Declaramos, Señor de la gloria, la persona amada del Espíritu Santo en esta mañana sobre esta casa, Señor. Declaramos, Señor, que el Espíritu de Dios ministra nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro hablar, nuestro espíritu y nuestra alma, eterno Dios de la gloria, papá. Declaramos, Señor amado, que todo está bajo tu control, Señor de la gloria. Enmudezco todo espíritu de error, de engaño, de mentira. Y declaro, Señor amado, que la única voz que puede, Señor, oír, Señor, y ministrar sus vidas es la voz del Espíritu Santo, eterno Dios. Es tu palabra penetrando sobre cada vida, sobre cada corazón, eterno Dios de la gloria, papá. Declaramos tu soberanía sobre la casa, eterno Dios. Declaramos, Señor amado, la soberanía sobre las familias, eterno Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Glorioso es papá. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios. ¿Sí? ¿Está cansado? Recién llega, así que el que está cansado es el de las 11 porque tuvieron joda anoche. Sí, nada. Damos gracias a Dios porque es un domingo precioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se va a ir al río o no? Ahí está. Podemos ir a comer asadito donde Alejandro, todo ahí. Damos gracias a Dios. Mire, hoy quiero hablarles de algo. Yo sé que se los he enseñado, pero es algo que he visto mucho que se está repitiendo, ¿sí? Y es el doble ánimo, ¿sí? El doble ánimo, ¿sí? Quizás algunos no saben qué es el doble ánimo, por eso lo repiten, por eso lo viven. Entonces hoy quiero enseñárselo para que usted sea una persona, ¿sí? De la palabra de Dios, para que sea íntegro en el corazón del Eterno, ¿sí? Amén. Amén. Gracias. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8 dice: porque es hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Porque es hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Eso lo va a encontrar en el libro de Santiago, ¿sí? Ahora, hay una gran necesidad, ¿sí? En estos días, ¿verdad? Que usted ve muchísimas necesidades en las calles, en las familias, en los hogares, en las naciones, ¿sí? Entonces vemos que el mundo constantemente, muchas veces, está en caos. Las personas están en caos. Las personas viven con sus emociones alteradas, con sus pensamientos por ahí medios revolucionados, ¿sí? Entonces muchas veces no saben qué hacer o cómo actuar. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios. Entonces es necesario constantemente pedirle a Dios la firmeza y pedirle que nos dé un corazón estable, inamovible, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos hijos de una sola palabra, y esa palabra proviene
de Jehová, ¿sí? Mire, el libro de Isaías dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tiniebla y de tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿sí? Y esto es lo que vivimos en este tiempo, ¿sí? Que a lo malo se lo llama bueno, ¿sí? Y a lo bueno se lo ve malo, ¿sí? Entonces hay una confrontación de cultura, hay una confrontación de espíritu, hay una confrontación de conciencia, hay una confrontación de pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios no está, ¿sí? Formándose en nuestra mente? ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia está enlazada en cierta forma con pensamientos incorrectos? Eso pasa cuando la persona comienza a formarse como alguien de doble ánimo, ¿sí? Entonces, hoy les quiero hablar sobre la firmeza del corazón. Tu corazón debe estar firme, tu corazón debe llevar el estilo de vida, ¿sí? Tu corazón tiene que tener la vida de Cristo, la esencia de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña cómo es el Mesías, cómo es el carácter, cómo es la mente, cómo son sus pensamientos. Y dice la palabra de Dios que fuimos formados a imagen y semejanza del Dios eterno. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra manifestáramos el carácter, la esencia de nuestro amado. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro carácter, que proviene de una cultura que es totalmente distinta a la palabra de Dios, no sirve. Que las obras de la carne en nuestra vida no sirve. Para manifestar el reino de Dios no sirve, ¿sí? Entonces, hay estilos de vida, ¿sí? Que muchas veces uno quiere alcanzar la bendición o quiere ser próspero o quiere manifestar el reino de Dios, pero la vida habla todo en contra, ¿sí? En cierta forma no manifiesta lo que dice las escrituras, ¿sí? Entonces tienen confusión, ¿sí? Y como tienen confusión, hay hogares confundidos, hay hombres y mujeres confundidos, y a eso se le llama doble ánimo. Ahora, ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo es una forma de llamar a lo que padece una persona inconstante, ¿sí? Es cuando hoy se dice sí y mañana se dice no. Ahora capaz que yo le digo sí a algo y al ratito le digo que no. Ese es alguien de doble ánimo, que no tiene la certeza sobre la palabra que está hablando. Es cuando hoy cree en Dios porque está bien y mañana no cree en Dios porque está enfermo, porque está en crisis, porque se levantó con el pie izquierdo, como dicen algunos, porque se levantó enojado, porque qué sé yo, porque le vino la boleta de luz con una cuenta que es así. Entonces se enojó y ya no cree más en Dios. Ese es alguien de doble ánimo, ¿sí? Alguien que hoy le cree y al ratito no le cree, ¿sí? Entonces, cuando se presentan estas situaciones, ¿sí? Entonces es una persona de doble ánimo. Es cuando hoy es una persona llena de fe y mañana no lo es por alguna circunstancia que le ocurrió. Es cuando hoy tiene la convicción de algo y mañana ya no tiene la convicción de eso, de lo que está pasando en la palabra de Dios. El libro de Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo es la duda. Es cuando dudamos, es cuando te está dando Dios la palabra, pero está dudando de que Dios pueda hacerlo. Mire, el libro de Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Sí, mire, la palabra duda en hebreo significa no tener confianza, no creer, cuestionar y sospechar. Eso es lo que significa duda en la palabra hebreo. Sí, significa no tener confianza, no creer, cuestionar y sospechar. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y has dudado de lo que Dios te está hablando? ¿A alguien le ha pasado? ¿A nadie? A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí?
Porque a veces Dios nos está dando una palabra en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Y Dios te está diciendo que todo va a estar bien, pero vos estás viendo que la casa se te está cayendo, estás viendo que el techo en cualquier momento se te va a desplomar. Pero Dios te está diciendo, yo tengo el control. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dudamos muchas veces? Por nuestras emociones. Porque entramos en la crisis. Y cuando entramos en la crisis, nuestras emociones comienzan a alterarse. Y cuando comienzan a alterarse las emociones, es ahí cuando hay un conflicto en los pensamientos. Y los pensamientos comienzan a alborotarse. Y viene esa voz del engaño. Y viene esa voz de perturbación que te dice que no vas a salir, que la casa se te va a caer a pedazos, que tu economía se va a destruir. Y está la palabra de Dios diciéndote que Él está ahí, que Él hará todo lo que Él ha dicho, pero está nuestra mente luchando constantemente. Entonces comenzamos a darle la aceptación a lo negativo, comenzamos a darle la aceptación a las voces del enemigo, comenzamos a darle la aceptación a lo que no proviene de la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a darle la aceptación a lo que no proviene de Dios, comenzamos a ser hombres y mujeres de duda. Hombres y mujeres inestables, hombres y mujeres que dice la palabra de Santiago que son como la onda del mar, que van para allá, que vienen para acá, pero no permanecen en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana, lo que el Señor quiere es sacarte del doble ánimo, que seas una persona de una sola palabra y esa palabra que sea Cristo. Amén. Entonces, ahora, hay alguien que duda de la palabra de Dios, es alguien que no se fía de Dios, que no le parece de confianza. Entonces, cuando yo estoy dudando de la palabra de Dios, o usted está dudando de la palabra de Dios, le está diciendo a Dios, en cierta forma, no confío en ti. No creo que lo que vos me estás hablando se va a hacer realidad sobre mi vida. Entonces hay una desconfianza con el Dios eterno. Hay una desconfianza con Jehová. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tengas la desconfianza, que no tengas la convicción y la certeza de que Él está. Porque el enemigo sabe que cuando hay desconfianza, sí, no está la palabra. Y cuando no está la palabra, hay alboroto y hay caos. Amén. Ahora, es por eso que el apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una onda del mar. Si usted han observado detenidamente el mar, las olas se crean por sí mismas, van y vienen de un lugar hacia otro lugar. Amén. Eso habla de inestabilidad. ¿Y cuántos están inestables muchas veces? Inestable que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Inestable que hoy le hacen una promesa al Señor, pero a la tarde la están rompiendo. Inestable que dicen, Señor, heme aquí, yo te serviré. Y después le dice al Señor, no tengo tiempo, no te voy a servir. Inestable que le dice al Señor, esta semana voy a hacer toda la semana de ayuno, me voy a meter con todo en la oración. Y después le decía al Señor, no puedo, no lo voy a hacer, tengo hambre, se me baja la presión, me da ansiedad, me agarra lo otro, me agarra aquello. Entonces comienza a ser una persona inestable, una persona inconstante, una persona que el enemigo puede manipular para acá y para allá. Eso es una persona de doble ánimo. ¿Sí? Mira a tu hermano y decile, Dios, pero decíselo así firme, con carácter. Míralo así. Decile, Dios no quiere que seas de doble ánimo. ¿Sí? Decíselo a Nachito que está atrás. Está solo ahí. ¿Sí? Ahora, mire, el doble ánimo es un espíritu que te lleva a una condición caída, con costumbres de la carne, donde opera la deslealtad por Dios. ¿Entendió? Se lo vuelvo a leer. El doble ánimo es un espíritu que te lleva a una condición caída, con costumbres de la carne,
donde opera la deslealtad hacia Dios, ¿sí? El apóstol Santiago es el que nos está diciendo, escribiendo un montón de cosas, ¿sí? Una carta universal para todo aquel que se la encontrara y la leyera, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo te está advirtiendo del doble ánimo. Él te dice, vos no podés ser un hijo de doble ánimo. O como quiera llamarse, cristiano, no puede ser de doble ánimo, porque el doble ánimo no puede cumplir la asignación que Dios le ha dado. El de doble ánimo tiene deslealtad hacia el Señor. ¿Por qué deslealtad? Porque no confía en Jehová, ¿sí? Entonces, está hablando de acá que el de doble ánimo es una persona que tiene una fe que no crece, que tiene una fe que no es constante en la palabra, que tiene una fe que no puede ejercerla por causa del doble ánimo, ¿sí? Entonces, miren, alguien inconstante, porque Santiago también habla de aquellos que son inconstantes. ¿Sabe lo que significa inconstante? Significa que carece de voluntad propia. Que carece de voluntad propia, o sea, que no tiene constancia o que se desarrolla con interrupciones y varía de su estado o su intensidad, ¿sí? Eso significa alguien inconstante, que carece de voluntad propia, que no tiene constancia o que se desarrolla con interrupciones. ¿Cuántas interrupciones hay en tu vida? Diría alguno, ¿sí? Interrupciones, donde querés hacer algo y de repente algo pasa. Y no pude, pastor, esta semana. Y le dije a Dios que iba a hacer esto y algo se interrumpió. ¿Sabe por qué el enemigo quiere interrumpirte constantemente? Porque sabe que en cada interrupción tu carácter no va a crecer. Tus emociones van a ser alborotadas. ¿Sabe que en cada interrupción la palabra de Dios no va a poder desarrollarte tu vida? Es por eso que el enemigo constantemente te viene a interrumpir con muchísimas cosas. Entonces te distrae también, ¿sí? O sea, que si yo le estoy hablando, póngase un ejemplo, yo le estoy hablando y usted me está escuchando, pero de repente se prende un plasma acá grandísimo con una pantalla con muchísimos colores y pone algo, ¿usted qué va a mirar? ¿Se va a ir nomás a dónde? Y a la pantalla. Entonces mira la pastora petiza chiquita, va a decir, mira esa pantalla, qué linda. Y así muchas veces, ¿sí? Se pone el enemigo, ¿sí? Nos muestra cosas grandiosas, ¿sí? Cosas que parecen, wow, qué bonita que están, pero te están interrumpiendo para desenfocarte de tu llamado, ¿sí? Pero Dios quiere que tengas una voluntad inquebrantable, que te determines realmente a ser hijo, que te determines realmente a ser formado por el carácter de Cristo, que te determines realmente a servirle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Entonces usted tiene que tener la certeza y el conocimiento seguro de algo. ¿De qué? De la palabra, de Cristo, de quiénes somos, de dónde provenimos, de dónde proviene usted. Y usted mira, yo provengo de Chile, otro de Salta. No, ¿de dónde es su origen eterno? Nuestro origen eterno proviene de los cielos, proviene del Padre. ¿Y de dónde sacó eso? Del libro de Efesios. La palabra de Efesios dice que fuimos predestinados antes, desde la fundación de la tierra. Dios ya te tenía escogido. Dios ya tenía un diseño para tu vida. Dios ya tenía un propósito, una asignación. Y no necesitas nacer en familia pastoral o familia apostólica o familia profética para que la palabra tenga un cumplimiento. Dios simplemente te escogió y te predestinó. Entonces este es tu tiempo para alcanzar y formarte en la asignación que Dios ha puesto sobre tu vida. Pero para tener el cumplimiento de la asignación sobre nuestras vidas que Dios quiere hacer sobre nosotros, no podemos ser personas inconstantes y de doble ánimo, porque jamás vas a alcanzar el propósito, ¿sí? Entonces, ahora, la falta de constancia no es una causa que provoca que tú abandones las cosas a mitad,
de camino, sino que es la consecuencia de lo que te dice a ti mismo, de cómo enfoca tus objetivos o de cómo lo has enfocado. ¿Cómo te estás enfocando en este tiempo? ¿Cómo te has enfocado para este año? ¿Cómo te has enfocado para abril? Ay, pastora, si recién me levanto y ni sé qué voy a hacer hoy. ¿Cómo está enfocada tu economía? ¿Hacia dónde estás llevando tu matrimonio? ¿Hacia dónde estás llevando tu hogar? ¿Hacia dónde estás llevando tus emociones? ¿Hacia dónde estás llevando tu carácter? Usted se tiene que hacer esas preguntas, porque de esa forma va a sacar la conclusión de que cada día necesita a Dios. Amén. Entonces, eso es el resultado de las decisiones que tomas en tu cabeza. La falta de constancia es un resultado de que tu vida está basada en las enseñanzas incorrectas, en pensamientos incorrectos, cargados de tiniebla, que hacen que tu objetivo sea vivir bajo un sistema caído. El sistema caído te va a decir pecá, total la gracia siempre está. El sistema caído te va a decir mentí, total Dios te perdona. El sistema caído te va a decir tomar lo que no es tuyo, pero tomalo, nadie te ve. El sistema caído te va a decir, bueno, no oraste esta semana, no pasa nada, si Dios te ama. Pero mientras más te detengas en el sistema caído y dejes de Dios de lado, te puedo asegurar que no hay comunión. Y como no hay comunión, no hay relación. Y cuando no hay una relación, no hay un conocimiento de la persona amada de Cristo Jesús. Entonces, si yo me quiero parecer a Él, tengo que conocerlo a Él. Si yo quiero ser la imagen y semejanza de Cristo, tengo que conocerlo. Tiene que haber una relación, una comunión. ¿Me va entendiendo? Porque si no hay relación, no hay comunión, hay un desconocimiento de quién es Dios. Y como no conozco quién es Dios, por eso muchas veces soy desleal, soy de doble ánimo, porque no sé en dónde estoy establecido. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces las personas de doble ánimo comienzan a entrar en un estado de esclavitud, en un sistema que gobierna Satanás. Sí, en un sistema que le hablaba el domingo pasado, que le hablaba del sistema de esclavitud del faraón, ¿sí? Entonces, el problema está en que la persona inconstante tampoco es de fiar. Si usted ve que es una persona inconstante, ¿verdad? Si usted ve que es una persona usted que quizás tiene algún negocio o algo y está viendo que tu empleado constantemente te falta o hace las cosas incorrectas, ¿es de fiar? Y nada, no es de fiar. Si yo le digo a una de mis hijos o mis hijas esto y todos los días le digo haz esto, haz aquello y no lo hace y después quiere algo pero no lo ha hecho, le digo no, porque no sos de fiar. ¿Me va entendiendo? Así es papá. Entonces, ¿cómo puedo pedirle algo a Dios y que Dios lo cumpla conmigo cuando Dios me dice, sos inconstante, sos de doble ánimo? Entonces hay cosas que no tienen cumplimiento sobre nuestras vidas porque Dios no confía en nosotros. Porque sabe que si Él lo da y somos personas de doble ánimo, lo que vamos a hacer afuera o donde nos mande, vamos a hacer macana. Nos vamos a mandar mal, porque no tenemos el corazón correcto ligado al corazón de Cristo, porque no hay entendimiento de palabra. Entonces es hora de comenzar a preguntarse el por qué hay palabras que no tienen cumplimiento sobre sus vidas, el por qué hay cosas que todavía no han sucedido sobre su vida. ¿No será porque hay doble ánimo? Entonces, cuando alguien no es de fiar, es una persona insegura, es una persona falta de dominio propio, es guiada por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y lo que los rodean. Es una persona que cualquiera le dice algo y ya lo saca de su convicción. ¿Sabe que hay muchos que están saliendo de la convicción de la palabra?
Y están siendo enredados por ideologías, por filosofías, por doctrinas de demonio, como dice la palabra. Entonces cualquier doctrina le viene bien. Hoy quizás te estás tomando de la palabra, después vas afuera y viene un testigo de Jehová, un mormón y le seguiste. Gloria a Dios, total, Dios está en todos lados. Y no reconocen la doctrina de Cristo de doctrinas de demonios. Entonces cualquier cosa te saca de la convicción y usted tiene que ser una persona de convicción conforme al carácter de Cristo. Entonces una persona que no tiene convicción es una persona que cualquier problema lo tira al suelo, es una persona que cualquier cosa lo hace enojar, es una persona que hoy sabe de la palabra y entra en la palabra, pero después cualquier problema le hace tirar la palabra por la borda. Hoy estoy re bien. Mañana me levanté re enojada, insulté a todo. Pero bueno, después hoy me arrepiento, pastora, pero me pude descargar. Vio que hace bien descargarse. Y así están descargándose de sus emociones, de sus palabras, de lo que está en el corazón. Pero cuando descargaron, dejaron a la gallina sin pluma. Y ahí quedó, y después quieren volver a pegarle la gallina a la pluma. ¿Puede pegársela otra vez o no? No, pobre gallina, quedó desplumada. Y imagínense cuando vino el viento se llevó todas las plumas encima. ¿Y cuántos desplumados andan así por la vida? Por causa de nuestras palabras, de lo que hablamos, de lo que decimos. Doble ánimo. Faltan a la fe, faltan a la integridad de Cristo, faltan a la santidad. Y después nos enojamos porque el mundo nos juzga. Pero ustedes tienen que entender que Pablo dice que somos cartas leídas. Usted es carta leída. No importa la edad que tenga, sos carta leída aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está leyendo tu prójimo de ti? Y a veces da miedo lo que se lee del otro. ¿Y sabe dónde uno se entera mayor cosas del otro? Que a veces son mentiras, son juicios, difaman y hablan un montón de cosas. ¿O por qué uno se enteró del problema del otro? Por el Facebook. Vio que el desgraciado me abandonó. Este desgraciado, que el Señor traiga la convicción, que me dejó y me hizo aquello y me hizo lo otro. O decir, ¡guau! ¿Qué pasó acá? Y el desgraciado se fue. Y después ni nos enteramos y el desgraciado volvió, ¿vio? Pero después ponemos Jesús te ama. Después ponemos Jesús es la salvación del mundo, Él puede cambiar tu vida y el que lo lea, pero ¿por qué no cambió la tuya? ¿Qué pasó ahí? Doble ánimo. ¿Sabe cuántos de doble ánimo hay? ¡Puf! Diga, ¡puf! Mira a tu hermano y decirle, ¡puf! Hay mucho. Te enojas. ¿Cuántos se enojan? Todos nos enojamos. Todos cada día viene algo que, te quiere hervir la sangre y te quiere... Pero vos respirás profundo y decís, Señor, toma el control. Porque la carne a veces quiere hacer justicia por sus propias manos. Pero es ahí cuando tenemos que respirar profundo y pedirle al Espíritu Santo que tome el control. ¿De qué? De nuestras emociones, de nuestras palabras, de lo que está en nuestro corazón. Que baje esas aguas hervidas y que sea el Espíritu de Dios sobre cada uno fluyendo. ¿Para qué? Para que después no quede la crema. Para que después no quede el lío. Para que después no queden peleados, enojados. Entonces, cuando hay doble ánimo, va a haber destrucción en el hogar. Cuando hay doble ánimo, va a haber peleas en el matrimonio. Cuando hay doble ánimo, siempre va a tener serios conflictos internos. Y uno de ellos, ¿sí?, va a ser siempre por causa de lo que está en su corazón, en sus pensamientos. ¿Sí? Nunca tiene una respuesta certeza. Nunca tiene una decisión estable. Su sí siempre es un tal vez y su no siempre es un quizás. ¿Sí?
Esta persona no camina con firmeza y carece de lealtad. No le es fiel a Dios ni a nadie. Solo se complace a sí mismo como le conviene. ¿Cuántas veces uno se ha complacido a sí mismo porque le conviene? Me conviene hacer esto. Hermano, ¿me podés ayudar en esto? Y vos pensás, ¿me conviene o no me conviene? Y empieza a sacar números. Me conviene porque después le voy a pedir lo otro. ¿Y cuántas veces hemos actuado así? Porque te conviene, no porque querés hacerlo por amor a tu prójimo. Doble ánimo. Entonces, Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, enfatizó mucho en este tema y lo dejó muy claro. En sus ocasiones le dijo Jesús, antes bien, sean un solo hablar, sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Eso está en el libro de Mateos capítulo 5, versículo 37 para que lo anote. Ahora, el Señor aquí nos está enseñando a ser gente de palabra, gente de una sola decisión, hijos firmes, gente convencida en lo que está creyendo, en lo que está diciendo y sobre todo haciendo. ¿Sí? Otro conflicto de la persona inconstante es que le gusta estar entre dos bandos. Hoy toma lo del bien, mañana toma lo del mal, porque le conviene. ¿Sí? Hoy está en la iglesia congregándose y mañana está viviendo la vida loca. Hoy bendice a uno y mañana lo maldice. Y las palabras nos enseñan que no se puede vivir de esta manera. Jesús en una ocasión le dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando habla de riqueza, no habla hoy, es porque tengo mucho, habla de avaricias, habla de codicias, habla de deslealtad. Yo no puedo decirle al Señor, te voy a servir cuando tenga mucho dinero, porque cuando tenga mucho dinero voy a diezmar, voy a ofrendar y voy a ayudar a los pastores y voy a hacer que la iglesia crezca. Engaño, doctrinas de demonios. Si no le fuiste fiel en lo poco, jamás le vas a ser fiel en lo mucho. No podés servirle a dos señores. No podés estar pegado hoy en el mundo y mañana decir, Señor, yo te amo. O somos o no somos. O estamos establecidos, como dice las Escrituras, con el padre de mentira, o estamos establecidos con el Padre eterno, Jehová de los ejércitos. O amamos a Dios o no le amamos. Pero yo no le puedo decir a Dios, hoy te amo y mañana estoy maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Porque cuando yo maldigo a mi hermano, me estoy haciendo enemigo de Dios. Porque aquel que maldice, aquel que miente, aquel que levanta falso juicio en contra de su hermano, se hace enemistad con Dios. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos establecidos? ¿Estamos establecidos en la roca que es Cristo Jesús? ¿O estamos establecidos en el mundo, en la cultura del mundo? En el mundo está porque caminamos acá, pero cuando hablo de mundo, hablo de las tinieblas, hablo de la vida espiritual. ¿Dónde está enfocado? ¿Dónde está enfocada tu vida? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que el Señor dejó para darnos a entender de que no se puede estar bebiendo de dos aguas, que no podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos sirve, que no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Jesús en otra ocasión muy claramente le dijo a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, somos o no somos. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Si no estás con Dios, estás desparramando. Y no me quiero enterar de lo que estás desparramando. Y a veces decimos, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y por qué hablaste, difamaste, desparramaste?
Ay, no me di cuenta, lo siento. Y no sirve, para Dios no sirve. Es tremendo lo que dice la palabra. El que no es conmigo, contra mí es. ¿No será que muchos se encuentran peleando contra Dios? Y es por eso que vienen calamidades, enfermedades, pobreza, escasez, conflictos, pleitos, desemociones desordenadas, porque constantemente no te estás dando cuenta que estás peleando contra Dios. ¿Sí? Mire, cuando se es un niño y se ve que en una casa nuestros padres tienen opiniones diferentes, el niño se va a aprovechar de eso. ¿O no? Dígamelo a mí. Claro, el papá va a decir que no, y me voy a la mamita. La mamita va a decir que sí. Mamá, mire, papá, mi hijo viste que papá y hace aquello. Bueno, hijo, está bien, está bien. Capaz que después la madre le dice no, entonces pues voy a ir a papá, voy a ir a probar con papá. Total, yo sé que estos por ahí no coinciden. El niño te estudia. Esa niña estudia. El niño te estudia, el niño te observa. Sabe cómo están funcionando papá y mamá. Saben quién es más accesible y quién no. Y así nos encontramos muchas veces inmaduros, inconstantes. Aprovechamos estas situaciones. Entonces un día estás con papá, otro día estás con mamá, porque te conviene. Y al final no obedeces ni al uno ni al otro. Y eso habla de desobediencia, de deslealtad. Entonces crecemos sin respetar reglas y nos vamos formando como manipuladores que al final de camino terminamos mal. Las reglas son necesarias. La disciplina de Dios es necesaria. El que vos disciplines a tu hijo es necesario, pero cuando hablo de disciplina no es que vas a agarrar el cinto y le vas a dar, no es que vas a agarrar el palo y le vas a dar, no es que le vas a dar y dar, no, hablo de disciplina de carácter, de formación, de integridad, de enseñarle al niño que cuando es no, es no. ¿Y por qué no? Y a veces le vas a explicar el por qué no, porque puede pasar esto, aquello y lo otro. Y a veces le decimos, el Señor dice, pero le decimos, ¿y por qué no, papá? Y el Señor dice, porque te va a pasar esto y te puede pasar lo otro, así que no lo hagas. Y estás ahí, pero me presiona y lo otro, y terminamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que no. Por eso es necesario cuando Dios viene y te corrige, te disciplina, porque fallaste al no. Porque Él te dijo, no lo hagas, pero lo hiciste. Y tuvieron consecuencias. Y vas a tener que hacerte cargo de esas consecuencias. Por más que le pidas perdón por el pecado, por lo que cometiste, hubieron consecuencias. Entonces te vas a formar en la disciplina de Dios y te vas a hacer cargo de esa consecuencia. Pero va a estar Dios ahí. Va a estar Dios ahí. ¿Sí? Entonces necesitas la disciplina, necesitas las reglas para formarte, para que no seas un manipulador, para que no seas un hombre y una mujer de corazón dividido, desleal. La diferencia entre lo que Dios da y lo que el mundo da, aunque poco lo entienden, es que Dios, de lo que da tu alma, ¿sí? Muchas veces Dios te va a dar cosas que necesitas. Pero muchas veces no te va a dar nada porque tu alma no lo necesita. ¿Me va entendiendo? No lo necesitas, por eso Dios no te lo da. Y no es porque Dios esté enojado con vos. Y no es porque estés pecando porque no te lo da. Es porque Dios te está diciendo, por ahora no es necesario, no te lo voy a dar. Es como que venga Joaquín y me diga, mamá, dame el auto, voy a ir a manejar. No. ¿Pero por qué no? Porque ahora no tenés la edad. Ahora no es necesario que lo tengas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia en el mundo? Que el mundo te lo va a dar todo. Todo. Todo lo que necesites lo vas a encontrar. Y hoy tenemos portales abiertos que el mundo puede darte en cualquier hora, las 24 horas del día, sin que nadie te mire. Pero Dios te está mirando.
Entonces, ¿dónde vas a hacer la diferencia? ¿Ante la gente o en la intimidad con el Padre? ¿A dónde? En la intimidad del Padre. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús es glorificado, somos glorificados juntamente con Él. Esa es la diferencia. Ahora, si vos te estás glorificando solamente porque te querés hacer ver, Dios no se está glorificando y Dios no se agrada. Eso habla de doble ánimo. Entonces, si yo quiero ser alguien que marque diferencia, tengo que estar en el corazón del Padre para ser disciplinada, formada, corregida. Y todos los días Dios nos corrige. No es porque uno sea pastor o profeta o apóstol, Dios deja de corregirte. Es Padre y siempre va a estar corrigiendo, enseñando y disciplinando. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender de que Dios siempre te va a corregir. Mira a tu hermano y decirle, papá, míralo y decirle, papá, siempre te va a corregir. Mire, el libro Primera de Reyes, capítulo 18, 21, dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, o si es Baal, Dios, pues síganle a Él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Otra versión dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si son de Dios, síganlo a Dios. Si son de Baal, pues sigan a Baal. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra, dice. Acá habla Elías, el profeta Elías. Entonces, en este relato, el punto clave es cómo termina la palabra, dice, pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Sabe por qué el pueblo no le respondió ni una palabra? Porque estaban avergonzados, porque eran ignorantes, porque no había palabra de Dios. ¿Y sabe cuántas veces el cristiano o el hijo es confrontado afuera y no puede hablar ni una palabra y quedan avergonzados? Por la ignorancia. Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento a qué? Conocimiento a la palabra. Y cuando habla del desconocimiento que yo tengo de la palabra, me habla de ignorancia. Entonces, cuando yo soy una ignorante, soy de doble ánimo, es por eso que puedo caer y enlazarme con cualquier situación del mundo. Cualquier cosa me puede tirar. Por el doble ánimo, porque hoy le sirvo a Dios, pero mañana le estoy sirviendo a Baal. Entonces el pueblo sentía vergüenza, no sabía qué decir. Hubo un impacto en su conciencia, no tenían defensa, estaban desnudos moralmente. Se les descubrió en público su falta de seriedad y de decisión. Se les demostró en público que eran gente de doble ánimo, gente inconstante, que tomaban de Dios y del mundo y no supieron qué responder porque no tenían la palabra de Cristo. ¿Cuántos que no tienen la palabra de Cristo, que son avergonzados y expuestos por el sistema del mundo? Por falta de palabra, por falta de carácter, por falta de integridad. Y después decimos la culpa del diablo. No, la culpa no le echemos toda la culpa al diablo. Somos culpables porque no nos tomamos el tiempo para morir a la carne, para tener la relación y la comunión con Dios. Pero después queremos que Dios nos saque de esos problemas, de esas situaciones, cuando le somos desleal a Dios. Y Dios dice, pero vos te metiste solo en todo esto, ¿qué vas a hacer? O me vas a servir y vas a morir a tu vieja naturaleza, a tu carácter, a tus malas palabras, a tus emociones, a tu juicio. Vas a morir a todo eso para que sea yo formándome en santidad, en integridad, en juicio moral. O vas a perder. Entonces tenemos que ser una iglesia de palabra, de carácter, de integridad. Cumplamos
Nuestra asignación aquí en la tierra. Si usted no sabe cuál es su asignación, pregúntele, vaya a la intimidad con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo aquí en la tierra? Yo no nací por casualidad, yo nací con un propósito, con una asignación. Y quizás hoy no lo esté entendiendo porque el diablo me tiene confundida con sus cosas. Pero hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a tu palabra, hoy me vuelvo a tu conciencia, hoy me vuelvo a lo que tú me estás hablando, a tus reglas, a tus mandamientos, a tus preceptos, a tus leyes, a tu disciplina. A nadie le gusta que lo discipline, pero si queremos ser hijos de Dios, vamos a ser disciplinados por Dios. Y es necesario, porque si no vamos a ser hombres y mujeres que por más que tenga 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, va a ser inmaduro. Y es por eso que nunca va a cumplir la asignación aquí en la tierra. Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Elías era un profeta y los profetas hablaban de lo que Dios ponía en su boca. ¿Sí? Entonces, a través del profeta, Dios le estaba mostrando que esas personas no tenían palabra. Es por eso que estaban con Baal. Es por eso que acudían cuando había emergencia a Dios. Vio que cuando alguien está en una emergencia o en una crisis o se le viene el mundo abajo, ¿a quién va a recurrir? A Dios, ¿verdad? Y rompemos el vidrio y sacamos ahí lo que haya porque necesitamos que se levante la intercesión, que se levanten los ángeles, que se levante Jehová de su trono e intervenga todo por nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, porque todos queremos eso. Pero no lo conocemos a Dios. Lo conocemos para que cumpla nuestra voluntad, pero no queremos cumplir la voluntad de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios debemos de morir a nuestra vieja naturaleza para resucitar juntamente con Cristo. Debemos resucitar juntamente con Cristo. Y algunos están agonizando y están con la carne luchando, comiendo el asado medio crudo, está ahí, tironeando. Y dice, ¿y cuándo vas a morir? Es que no puedo, Señor, no puedo, no tengo la fuerza, pero no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Vení, metete y yo te voy a enseñar, ¿sí? Entonces le decían, ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones? ¿O hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Mira a tu hermano y decirle, ¿hasta cuándo? Yo no los miro a todos porque capaz que se me enojan después. Entonces vemos que todo el argumento que Dios nos da a través de su palabra es que no podemos estar entre dos bandos. Entonces hay que tomar una sola decisión. O somos de Cristo o no lo somos. Y si somos de Cristo, vamos, sigamos formándonos, cumpliendo la asignación aquí en la tierra, hablando las buenas nuevas, mostrando a Cristo. ¿Cómo lo muestro, pastora? A través de tu palabra, a través de tu carácter, a través de cómo sos. Porque a veces no es que tenés que andar con la Biblia bajo el brazo, así para que sepa la gente, yo soy cristiano. ¿Sabe cuántos hay con la Biblia así y después son jasatanes, ¿sí? Tu palabra, tu hablar, tu esencia, lo que vos estás diciendo va a testificar que eres hijo de Dios. Tu Facebook, tu WhatsApp, tus estados, todo, te tenés que cuidar de todo. O manifestás a Cristo en todo lugar o no lo manifestás. No es que hoy lo manifiesto acá y cuando salgo acá y vivo la vida loca. Doble ánimo, eso no sirve, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puedo estar yo, sí, en lo que me conviene? Tengo que estar del lado de Dios. En lo que Dios me está diciendo que me conviene. Si Dios me dice esto te conviene, esto te conviene. Pero si Dios te dice no lo hagas, no te convienes, no seas cabeza dura, no lo hagas.
Es como cuando uno le dice al nene, no corra, te vas a caer. Y ella salta, va. No corra, te vas a caer. No, yo puedo. Y estás viendo que le está diciendo que no corra porque hay peligro, que se va a caer. Y después se cayó. Me voy, ay, mamá, papá, me caí. Pero no tenés que decir, pero... Y ahí está, queriendo que papá arregle, o mamá arregle, y que le arregle ahí, que le arregle la pielcita, que le arregle aquello, porque duele, porque duele. Y así estamos muchas veces. Pero una vez que papá nos curó y papá nos puso bien y ya me tengo más fuerza y todo, y me voy a hacer lo mismo. Pero no te estoy diciendo que no lo haga otra vez. Y ahí estamos. Lo que pasa es que vos sos opresora, lo que pasa es que vos aquello, lo otro. Y así estamos con Dios. Oh, Señor, lo otro. Oh, Señor, tengo que ayunar, tengo que leer la palabra. Y nos cansáis y decís, estoy cansado de ayunar. Toda la semana ayunando sin levadura, hoy quiero comer pan. Toda la semana ayunando sin carne, y veo el pollo y me da ganas de comer eso que estáis caminando. Y capaz que pasó una rata y te la querés comer. ¿Por qué? Porque no hay convicción, porque no hay carácter. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué tiene que ver esto con el doble ánimo? La persona inconstante y doble ánimo fácilmente es seducida por el maligno según sus enseñanzas. Segunda de Pedro 2:14 dice, porque lo que se convierte en un blanco fácil para el maligno y puede ser fácilmente arrastrado a perdición y a condenación. Alguien que es blanco fácil para el enemigo es porque no tiene la protección, la armadura y la palabra. El enemigo sabe cuando tienes la palabra. El enemigo sabe cuando está la sangre de Jesucristo como muro alrededor de tu vida. El enemigo sabe cuando eres hijo de Dios. Y cuando Él te observa y sabe que no está Dios, que no está Cristo, te convertiste en el blanco fácil para que sea fácilmente arrastrado a la perdición y a la condenación. Y el congregarnos no es un juego. Y amarlo a Dios no es un juego. El enseñar las Escrituras no es un juego. No es que yo vengo acá para enseñar porque estoy aburrida los domingos. Así, ¿qué voy a hacer? Es una asignación. Es una responsabilidad. Es un mandato. Y usted tiene que ser responsable de lo que Dios le está dando, porque el día de mañana va a estar cara a cara y va a rendir cuentas. Y Dios te va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué pasó? No, Señor, y viste que... Y decía, no. Y ahí no va a haber el nene que esté llorando, no. Fuiste responsable de tus actos, te va a decir el Señor. Miles de veces te hablé. Así que ahora vas a tener las consecuencias. Y esto no es para meterle miedo, sino para que entienda realmente que no podemos jugar en estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. O somos de Cristo o no somos. Y en los últimos tiempos habrá guerra de luces. Y si no conocemos la luz verdadera, va a venir la luz de Satanás y te va a confundir con sus enseñanzas, con sus doctrinas. Y te va a confundir y te va a apartar. ¿Sí? Entonces yo quiero que se ponga de pie ahí donde está. Mire. Yo quiero que usted entienda esto, que usted no se puede engañar a sí mismo. Que si usted quiere ver resultados genuinos sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, si usted quiere ver la bendición, si usted quiere ver la prosperidad en su vida, en su alma, en su espíritu, en su familia, no puede haber corazón dividido. No puede haber corazones cargados con falta de perdón. No pueden haber corazones cargados de odios, de rencillas. No pueden haber corazones cargados de envidias, de contienda, porque eso me habla de doble ánimo. Debo ser una persona sanada, liberada, para poder liberar.
¿Sabe cuántos quieren ir a liberar a otros, pero no pueden porque están encadenados todavía? Están cautivos. Muchos hacen tremendas oraciones, tremendos actos proféticos, pero después los vemos cargados de iniquidades, de doble ánimo, y no coincide con lo que dice la palabra. Y a veces me detengo a escuchar a personas que hablan y hablan, y yo, usted no coincide con la palabra. Y encima quieren venir a enseñarte, encima te juzgan por lo que estás enseñando. Pero mientras vos te mantengas en la convicción, en la palabra, en lo que Dios te está hablando, y vos sabes que hay una intimidad y una relación con Dios, que no vengan a apartarte de lo que Dios te está enseñando. Esa convicción por lo cual viniste trabajando tanto tiempo, muriendo a las obras de la carne, ejercitando tu fe a través de la palabra, que no venga cualquier ola, que no venga cualquier situación y te arrastre. Se dé una convicción, y esa convicción que sea la palabra. Si le dijiste a Dios que ibas a entrar en un tiempo de oración, entra en la oración, que debe ser tu estilo de vida. Porque a veces uno tiene que obligar para que ore. ¿Desde cuándo la oración tiene que ser una obligación? La oración es el estilo de vida. Si yo no tengo oración, no tengo comunión y relación con el Padre. Y si no hay comunión y relación, no puedo escuchar lo que Él me quiere hablar como papá. La oración no es una obligación. La oración es mi vida. Y enseñarle a tus hijos que la oración sea vida para ellos. Porque el día de mañana no va a estar papá y mamá. El día de mañana quizás ni siquiera estén los pastores. Pero va a estar la enseñanza. Va a estar la integridad. Va a estar la santidad. Va a estar esa comunión y esa relación que como papá y mamá tuviste trabajando con tus hijos, para que el día de mañana, cuando ellos crezcan, sean hombres y mujeres de favor de Jehová, hombres y mujeres santos, íntegros, que aman a su prójimo, que aman al pecador pero aborrecen el pecado. No es difícil hacer esto, es solamente amar a Dios, amar lo que Él tiene para mi vida. Si Dios dice esto no sirve, esto no sirve. No cuestionemos a Dios, porque cuando cuestionamos a Dios nos formamos en personas desleales y desconfiamos, confrontamos a Dios y nos sentimos con todo el derecho de confrontar a Dios porque no me lo dio. ¿Y quiénes somos para confrontar a Jehová? Pero cuando viene algo que nos aprieta, golpeamos a papá la puerta. Señor, respóndeme ahora, ahora sácame de esto. Y Dios por misericordia te saca, pero después te olvidas de Jehová. Doble ánimo. Y hoy el Señor nos está enseñando a decir, basta al doble ánimo. O me sirven a mí o sirven a Baal. O aman mi palabra o la aborrecen. Pero no pueden servir a dos señores. ¿A dónde te vas a posicionar, iglesia amada? ¿Cómo vas a comenzar a vivir tu vida? ¿Qué vas a ver? Dominio propio para esto, porque si no hay dominio propio y no le enseñamos a nuestros hijos el dominio propio de esto, el día de mañana sus hijos van a tener terribles consecuencias, y muchos lo están viviendo ahora. Pornografía, lascivias, juegos que traen alteraciones emocionales sobre los niños, frustraciones. ¿Sabe cuántos niños están en estado depresivo por causa de juegos? ¿Sabe cuántos niños hay violentos por causa de juegos? Por causa de que esos juegos se formaron en portal donde los demonios han entrado a albergar sobre su vida. Y de repente, si no entiendo, si él era hijo, era bueno, era tranquilo, y ahora se convirtió en alguien que no puede dormir, que está enojado, que está alterado, que sufre dolor de estómago, de cabeza. No entiendo qué pasó, pastora. El portal de demonios, juegos de violencia, juegos de guerra, de laxidia, de pornografía, de muerte. Entonces, si dejamos
esos portales como maestros caídos que le enseñan a tus hijos serán niños de doble ánimo. ¿Y quién es el que hizo que esas cosas pasaran? La responsabilidad está en ti como papá y como mamá. No es la responsabilidad de Dios, no es la responsabilidad de los pastores. Y a veces vienen los papás y nos dicen, pastora, ábrele usted que a usted le escucha. No, es tu deber como papá. Yo puedo aconsejarte, yo puedo llevarte a la palabra, yo puedo enseñarte a orar por tus hijos, pero no es mi deber enseñarle a tus hijos, no es mi deber corregirlo a tus hijos, no es mi deber. Es tu deber como papá, como mamá, estar en la presencia de Dios, en la intimidad con el Padre, para que sea una generación santa. Es que cuesta, pastora, claro que cuesta. Pero lo bueno de todo esto, que vas a crecer con una familia fuerte, valiente, íntegra, con hijos que tienen convicción, con hijos que podés confiar en ellos porque sabes lo que has impartido y vivido con ellos. Muchas veces hubieron no sobre nuestros hijos, fiestas que le dijimos no van a ir, pero hoy vemos los frutos. Invertí sobre tus hijos, invertí sobre tu esposo, invertí sobre tu esposo, invertí sobre tus generaciones. ¿Cómo lo invierto, pastora? En la intimidad del Padre. Y el Padre te dará la gracia, y el Padre te dará la esencia, y el Padre te dará la disciplina, la corrección, para que vos seas un hombre y una mujer maduro. Entonces cuando salgas hacia tu familia, estarás tan impregnado de la gloria de Jehová, que podrás pararte con carácter, con integridad, y decirle a tu hijo, no te conviene. Y te van a obedecer. ¿Por qué? Porque hay carácter. Y no necesitas el cinto o el chirlo para corregirlo. Simplemente necesitas la palabra de Dios. Cierra sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.